Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy, y hoy les traigo un tema que créanme, me tiene súper emocionada. Y es que, ¿a quién no le gusta el romance, la farándula y las historias de amor que nos hacen suspirar? Hoy vamos a sumergirnos en un cuento de hadas moderno, en una historia que muchos de nosotros seguimos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que enamoró a millones con su trabajo en la serie Love is in the Air, y que, para nuestra alegría, traspasó la pantalla. Vamos a revivir juntos esa sorpresa romántica que Kerem le preparó a Hande, y por supuesto, vamos a adentrarnos en el cumpleaños inolvidable de nuestra querida Hande. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de detalles jugosos y de momentos que nos harán volver a creer en el amor verdadero. Así que, sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en este mundo mágico. Y por supuesto, antes de que comencemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te enterarás de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades y de otros temas interesantes. Y ahora sí, vamos a empezar. Comencemos con el flechazo que encendió la chispa del amor, Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en turco. La serie que narra la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre ambos actores era innegable y la conexión que transmitían en la pantalla era tan intensa que los fanáticos, y el mundo entero, comenzaron a sospechar que algo más estaba pasando. Los rumores de romance se multiplicaron, las redes sociales ardían con especulaciones, y cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos era analizada al detalle. La trama de Love is in the Air cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica, drama y ese toque irresistiblemente turco que tanto amamos. Eda, una joven soñadora y ambiciosa, se ve obligada a fingir un noviazgo con el exitoso arquitecto Serkan Bolat para obtener una beca. Lo que comienza como un acuerdo laboral, rápidamente se transforma en una conexión emocional profunda, alimentada por la tensión, el humor y, por supuesto, la innegable atracción entre los protagonistas. La serie no solo nos regaló una historia de amor conmovedora, sino que también nos introdujo a un elenco de personajes secundarios que se ganaron nuestro corazón. Desde la mejor amiga de Eda, Melo, hasta el inseparable amigo de Serkan, Engin, cada personaje aportaba su propia dosis de encanto y complejidad a la trama. La serie nos recordaba que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, a veces, lo que necesitamos para ser felices es una buena dosis de perseverancia y, por supuesto, un poco de magia. El éxito de la serie fue tal que traspasó fronteras. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en Europa, América Latina, Asia y más allá. Las redes sociales explotaban con comentarios, teorías y análisis de cada episodio. Los fanáticos crearon grupos de discusión, compartieron fanarts y escribieron historias alternativas para explorar la vida de Eda y Serkan. Y como ya sabemos, el amor a veces es inevitable. Los rumores se confirmaron. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y las declaraciones sutiles se convirtieron en la prueba definitiva. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. El sueño de muchos se hizo realidad. La pareja, que se había conocido en el set de rodaje, había encontrado el amor en la vida real. La noticia de su relación fue recibida con júbilo por los fanáticos. Después de meses de especulaciones, finalmente se confirmaba que la chispa que veíamos en pantalla era real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, emojis de corazones y montajes que celebraban el amor de la pareja. Los seguidores de la serie, que habían invertido tiempo y emociones en la historia de Eda y Serkan, se sentían felices de ver a sus actores favoritos viviendo su propio cuento de hadas. Pero, ¿qué hace que esta historia sea tan especial? Además de la magia de la serie y la química indiscutible entre los actores, es la forma en que vivieron su amor. No fue un amor que se ocultó, sino que se mostró con naturalidad, con respeto y con mucha complicidad. Y uno de los momentos más memorables de su relación fue la sorpresa romántica que Kerem le preparó a Hande. Aquí es donde la imaginación y los rumores se mezclan para crear una imagen casi perfecta. No hay información explícita y detallada sobre qué hizo exactamente, pero por los rumores que corrieron, por las fotos que se filtraron y por lo que sabemos de la personalidad de Kerem, podemos imaginarlo. Se habla de una escapada secreta, de un lugar paradisíaco, de una cena a la luz de las velas, de una decoración con flores y globos, y de una declaración de amor sincera y
Motiva. Imaginen la escena. La magia del lugar, la intimidad del momento, la mirada de Kerem, la sonrisa de Ande. Ay, no puedo evitar suspirar. Los rumores sugerían que la sorpresa involucró un viaje, tal vez a una isla exótica, donde la pareja pudo disfrutar de la privacidad y el romance. Se hablaba de una cena en la playa, con el sonido de las olas como banda sonora y la luz de las estrellas iluminando el momento. Las velas, las flores y los detalles románticos habrían sido fundamentales para crear una atmósfera inolvidable. Se especulaba que Kerem había organizado todo en secreto, coordinando con amigos y familiares para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Se dice que la sorpresa incluyó un regalo especial, algo que representara su amor y su conexión. Quizás una joya con un significado especial, una carta escrita a mano o una canción dedicada. La imaginación de los fanáticos volaba con las posibilidades. ¿Cómo habría sido la reacción de Ande al descubrir la sorpresa? ¿Qué palabras se habrían intercambiado? ¿Qué promesas se habrían hecho? La magia de la especulación y la fantasía alimentaba la esperanza y el romanticismo de todos los que seguían su historia. Es importante tener en cuenta que la pareja siempre ha sido discreta con respecto a su vida privada, pero lo poco que se sabe, y sobre todo, la forma en que se les veía juntos, transmitía una felicidad palpable. Era un amor genuino, un amor que se notaba en cada gesto, en cada palabra y en cada mirada. Era un amor que nos inspiraba a todos. La discreción de la pareja, en cierto modo, alimentaba aún más la curiosidad y el interés. La privacidad les permitía disfrutar de su amor sin la presión de los reflectores constantes. Las pocas fotos y vídeos que compartían, sin embargo, eran suficientes para demostrar la intensidad de su relación. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y sus gestos de cariño eran prueba de que estaban felices y enamorados. Y hablando de momentos especiales, no podemos olvidar el cumpleaños inolvidable de Ande. ¿Qué hace especial el cumpleaños de Ande? Todo. Cada año las redes sociales se llenaban de felicitaciones, de mensajes de cariño y de fotos que nos recordaban lo hermosa que es Ande, tanto por dentro como por fuera. Pero el cumpleaños en el que estaban juntos fue aún más especial. Kerem, como todo buen enamorado, se encargó de hacer de ese día un día inolvidable para su amada. Sabemos que Kerem es un hombre detallista, romántico y muy atento, y eso se refleja en la forma en que trata a Ande. Aunque una vez más no tenemos detalles concretos sobre cómo fue la celebración, podemos imaginar que fue un evento lleno de sorpresas, de cariño y de momentos inolvidables. Una fiesta íntima con amigos y familiares. Una escapada romántica a un lugar especial. Un regalo que la hiciera sentir la mujer más feliz del mundo. La imaginación vuela, ¿verdad? Lo importante es que la felicidad de Ande era evidente, y el amor de Kerem se sentía en cada detalle. Esa conexión especial que tenían era innegable, y el cariño que se tenían se notaba a kilómetros de distancia. Las fotos del cumpleaños de Ande se convirtieron en tesoros para sus fans. Cada imagen era analizada con detalle, buscando pistas sobre cómo Kerem había celebrado su día especial. Las sonrisas de ambos, los gestos de cariño y la atmósfera de felicidad eran evidentes en cada foto. En un cumpleaños se rumoreó que la celebración tuvo lugar en un lugar muy especial, decorado con motivos románticos y detalles personalizados. Se dice que Kerem organizó una cena íntima, con platos favoritos de Ande y una torta espectacular. La noche habría estado llena de risas, conversaciones profundas y momentos memorables. En otro cumpleaños, se especuló sobre un viaje romántico. Tal vez un destino exótico con playas paradisíacas y atardeceres espectaculares. Los fanáticos imaginaban a la pareja disfrutando de tiempo a solas, relajándose, explorando nuevos lugares y fortaleciendo su amor. Desafortunadamente, como saben, la historia de amor entre Kerem y Ande llegó a su fin. Aunque nos rompiera el corazón a muchos de nosotros, es importante respetar sus decisiones y recordar los buenos momentos que compartieron. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir donde menos lo esperamos, que la química puede traspasar la pantalla y que a veces el destino tiene otros planes. La noticia de la separación, aunque triste, fue recibida con respeto por parte de los fanáticos. La mayoría de los seguidores de la pareja entendieron que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden enfrentar desafíos. La madurez y el respeto que mostraron los fanáticos fue admirable. Lo que sí podemos asegurar es que tanto Kerem como Ande son grandes profesionales y seres humanos.
Ambos continúan triunfando en sus carreras y siguen siendo admirados por sus fans. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos su historia de amor con cariño y nostalgia. Su relación nos regaló momentos de magia, de ilusión y de esperanza. Después de la separación, tanto Kerem como Hande han continuado con sus vidas profesionales, demostrando su talento y dedicación en nuevos proyectos. Ambos han participado en diferentes series, películas y campañas publicitarias, consolidando sus carreras y demostrando su versatilidad. Hande ha seguido deslumbrando con su belleza y su talento actoral. Sus nuevos proyectos han sido bien recibidos por el público y la crítica, demostrando su capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos. Kerem, por su parte, ha continuado demostrando su carisma y su talento actoral. Sus nuevos proyectos han sido exitosos y han consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos de Turquía y a nivel internacional. Ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa después de la separación, demostrando su profesionalismo y su madurez. Han evitado comentarios polémicos y han enfocado sus energías en sus carreras y en sus proyectos personales. Ahora, para terminar, me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos visto hoy. Hemos hablado de cómo la serie Love is in the Air unió los caminos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de la química que traspasó la pantalla, de la confirmación de su romance, de la romántica sorpresa que Kerem le preparó a Hande y del inolvidable cumpleaños de ella. Hemos recordado esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos hicieron creer en el amor y que, sin duda, dejaron una huella en nuestros corazones. La historia de Kerem y Hande nos dejó varias lecciones valiosas. Nos enseñó que la química en pantalla puede convertirse en amor real, que la privacidad es importante para proteger una relación, y que incluso las historias de amor más bonitas pueden tener un final. Nos demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de la separación, y que la vida sigue, con nuevas oportunidades y desafíos por delante. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos hacen soñar y que nos recuerdan que el amor siempre es posible, incluso en el mundo de la farándula. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que su historia de amor fue verdaderamente mágica? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre algún otro tema relacionado con la farándula o las historias de amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser la mejor audiencia del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.